Antes de sumergirnos en esta investigación que puede cambiar su futuro, le pido que se una a nuestra misión de informar. Toque el botón de suscribirse y active la campana. Es la única forma de garantizar que esta verdad llegue a quien más la necesita. ¿Está seguro de que el dinero que ahorró durante toda una vida estará ahí cuando lo necesite? ¿O todo lo que construyó es una mera promesa vacía? Esta no es una pregunta retórica diseñada para el drama superficial. Es la cuestión central de nuestra investigación. Y la respuesta, después de meses de rastrear datos y testimonios, es mucho más inquietante de lo que el gobierno jamás admitiría. Los fríos números del déficit de las pensiones y la seguridad social son aterradores en las pantallas. Sí, pero la verdadera crisis, aquella que nos arrebata la paz y la dignidad, no reside en los balances contables, sino en el rostro de millones de personas traicionadas por el sistema. Mi camino en el periodismo investigativo me ha llevado a descifrar gráficos y a proyectar colapsos económicos. Pero la urgencia real del problema de las pensiones no la comprendí hasta que me encontré con doña Lucía Almeida en su hogar en Belo Horizonte. A sus 63 años, con la inmensa dignidad de quien dedicó su vida a formar ciudadanos como profesora de primaria en una escuela pública, doña Lucía debería estar disfrutando del merecido descanso. En cambio, su semblante refleja la ansiedad de un reloj que, en lugar de marcar la calma de la jubilación, avanza inexorablemente hacia la bancarrota familiar. Ella y su esposo, el señor Roberto, un honesto metalúrgico de 65 años, cumplieron con el pacto social. Trabajaron sin descanso, contribuyeron religiosamente a la seguridad social, esperando la protección del Estado. Hoy, ese contrato está roto y el costo lo paga su salud y su seguridad. La sala de estar de los Almeida se ha transformado en una oficina de trámites y una sala de espera perpetua. Doña Lucía, con las manos que antes corregían cuadernos, ahora manipula una carpeta que es su mayor fuente de angustia. Una colección meticulosa de papeles sellados, solicitudes y notificaciones oficiales. Entre ellas, una destaca por su brutal simplicidad. Proceso en análisis, con una fecha que data de hace más de 3 años. La pensión del señor Roberto, un ingreso vital para la manutención familiar y, más importantemente, para cubrir los gastos médicos de doña Lucía, está atrapada en la ineficiencia glacial del INSS debido a inconsistencias surgidas tras la última reforma. Ella me confesó con una voz cargada de impotencia: no es solo la espera de un cheque, Mateo, es la certeza que nos quitaron, la promesa de vida que se desvanece mientras la burocracia nos consume. La ubicación de su drama en un barrio de clase media baja en Belo Horizonte simboliza perfectamente la amenaza al legado de toda una generación. Viven en una casa que aún arrastra una hipoteca, un recordatorio físico de que su futuro financiero sigue peligrosamente anclado a un sistema fallido. La urgencia se volvió tangible cuando doña Lucía mencionó que la falta de esa pensión inminente ha puesto en riesgo la continuidad de su plan de salud, imprescindible para sus medicamentos crónicos. Esto trasciende el número en el déficit. Es un ataque directo a la dignidad humana. Trabajamos toda nuestra vida para garantizar una vejez sin sobresaltos. ¿Ahora el premio es esta agonía, este miedo constante a no poder costear mi propia salud?, me preguntó ella, y yo no tuve respuesta. Solo la convicción de que el sistema les ha fallado en el momento más vulnerable. Este encuentro crucial me obligó a trascender el análisis de datos puros. La historia de la familia Almeida no es una aberración, sino un síntoma claro y doloroso del colapso estructural. Su lucha desesperada por no perder la dignidad y la salud se ha convertido en el catalizador de esta investigación, demostrando que la crisis de la seguridad social es mucho más que una fría matemática de aportes y beneficios. Es una crisis de confianza profunda y moral entre el ciudadano que cumple y el Estado que falla. Entendí que la angustia de doña Lucía se replica en millones de hogares brasileños que, después de décadas de servicio, se encuentran solos, luchando contra la inercia de una máquina administrativa diseñada para beneficiar a unos pocos y dejar en la estacada a la mayoría.
La magnitud del problema exige que nos movamos rápidamente de lo personal a lo macro. Es imperativo abandonar la calidez engañosa de la sala de Doña Lucía para confrontar la magnitud real de la amenaza que nos acecha. Necesitamos entender cómo el drama particular de esta familia se conecta con las proyecciones económicas que condenan a la nación y cómo la indiferencia política ha permitido que este problema sistémico se transforme, ante nuestros ojos, en una bomba de tiempo con capacidad para destruir el futuro económico de la clase media brasileña. La verdad es que la crisis de las pensiones, lejos de ser un rumor lejano, es una realidad íntima que ya está afectando la vida cotidiana de nuestros mayores. Es hora de confrontar los números que explican por qué el proceso del señor Roberto lleva 3 años estancado y por qué esa demora se repetirá para muchos de nosotros. La cuenta regresiva hacia el colapso ya ha comenzado. Y cada tic-tac del reloj de la seguridad social nos recuerda que el tiempo es el único recurso que se agota más rápido que el dinero. Nuestro siguiente paso será desenmascarar el verdadero mapa de esta crisis, exponiendo las estadísticas que demuestran que la historia de la familia Almeida es solo el presagio de una catástrofe social y económica mucho mayor. La verdad sobre su jubilación es más oscura de lo que imagina. No cambie de canal, quédese con nosotros. La siguiente parte de nuestra investigación expone por qué el sistema fue diseñado para fallar y quién se beneficia de este colapso. Dejamos la sala de Doña Lucía con la certeza brutal de que su agonía no es un error menor en el sistema. Es una advertencia. Es el primer temblor de un terremoto social y económico. Mi trabajo, como periodista, exige que transformemos la lágrima individual en un mapa de la catástrofe que se cierne sobre la nación. La historia de los Almeida, esperando un beneficio que nunca llega para cubrir medicamentos esenciales, es el resultado directo de lo que sucede cuando los números dejan de ser abstractos y se convierten en la sentencia de vida de la clase media que ha contribuido toda su existencia. Necesitamos confrontar las estadísticas clave y entender el verdadero alcance de la amenaza, una amenaza que se mide en miles de millones de reales y en décadas de promesas incumplidas. Los datos de nuestra investigación son contundentes y no admiten interpretaciones optimistas. El déficit de la seguridad social ha alcanzado niveles récord, superando los 260.000 millones en los últimos años, una cifra que, para la mayoría, es incomprensible, pero que traducida significa que el sistema está gastando significativamente más de lo que recauda con las contribuciones. Este agujero fiscal gigantesco no es un fenómeno reciente, sino la culminación de décadas de inercia y de decisiones políticas cortoplacistas que se negaron a ver lo obvio. Que el modelo de reparto simple, que depende de los trabajadores de hoy para pagar a los jubilados de ayer, es insostenible frente a las realidades demográficas del siglo XXI. La urgencia de la crisis se intensifica a medida que este agujero drena los recursos públicos que deberían ser destinados a infraestructura, salud y educación, comprometiendo todo el futuro económico del país. La verdadera alarma reside en lo que llamamos la proporción demográfica, el indicador más cruel de todos. Históricamente, en los años de bonanza y alta natalidad, el sistema se sustentaba con una proporción saludable de contribuyentes por cada beneficiario. Sin embargo, nuestra investigación revela que esa relación está en caída libre. Mientras que en la década de 1980 teníamos aproximadamente 9 personas en edad productiva para sustentar a un jubilado, hoy esa proporción se ha reducido drásticamente a 4:1. Lo que es aún más alarmante, las proyecciones económicas indican que, si no se produce una corrección de rumbo drástica y estructural, esa relación podría caer a 2:1 e incluso a cifras inferiores para el año 2040. Esto implica una presión insostenible sobre los jóvenes y una certeza matemática. No habrá suficientes ingresos para cubrir las obligaciones de la clase media que hoy tiene entre 45 y 65 años. Nuestra inmersión en los archivos de la seguridad social reveló que este colapso no es solo un problema de números, es una cuestión de tiempo y de destino.
La curva de gastos, impulsada por el envejecimiento acelerado de la población y la mayor longevidad de los beneficiarios, proyecta un crecimiento exponencial del gasto en pensiones como porcentaje del Producto Interno Bruto. Este crecimiento, si no se contiene, tiene el potencial de estrangular las finanzas públicas, obligando al gobierno a tomar decisiones drásticas en el futuro, como cortes de beneficios o aumentos de impuestos que recaerán inevitablemente sobre la próxima generación de trabajadores. La casa de los Almeida, con su hipoteca pendiente, es una metáfora de la hipoteca que toda la sociedad brasileña está contrayendo hoy con su propio futuro, una deuda que se acumula en cada minuto que pasa. La reforma de 2019 fue presentada como la panacea, el dique que contendría la inundación fiscal. Sin embargo, nuestro análisis crítico demuestra que fue, en gran medida, una medida paliativa, más política que estructural. La reforma introdujo la edad mínima y alteró las reglas de cálculo, endureciendo el acceso y reduciendo el valor de los nuevos beneficios, lo que explica la angustia del señor Roberto y la demora en su proceso. Pero al mismo tiempo, esta reforma no abordó de manera efectiva dos pilares de la crisis: la desigualdad entre regímenes especiales, dejando muchas puertas de atrás abiertas, y crucialmente, la gestión ineficiente de la recaudación y el cobro de la gigantesca deuda activa que tiene el sistema con grandes empresas. Se priorizó el corte de derechos sobre la ampliación de la base de contribuyentes y la eficiencia fiscal. La historia de los Almeida, atrapados en el proceso en análisis, es el rostro humano de esta ineficiencia. El sistema, sobrecargado y mal administrado, se vuelve lento e incapaz de cumplir con su función esencial: proteger al ciudadano. Si el sistema no puede procesar un caso de pensión simple en 3 años, ¿cómo podemos confiar en que gestionará la crisis demográfica de las próximas 2 décadas? La congestión administrativa y la judicialización creciente de los procesos actúan como un torniquete, asfixiando a los beneficiarios. Esta falla de gestión, que es tan grave como el déficit financiero, condena a miles de personas de 60 y 70 años a vivir con la incertidumbre y la necesidad, transformando el sueño de la jubilación en una pesadilla de papeleo y espera interminable. Es imperativo que el público, especialmente aquellos entre 45 y 65 años que están en la etapa final de planificación, comprenda la gravedad de este mapa de crisis. No estamos hablando de un problema de aquí a 50 años. Estamos hablando de la jubilación que debería llegar mañana. El tiempo que doña Lucía pasa sin sus medicamentos o que el señor Roberto pasa sin su beneficio es tiempo que se resta a la credibilidad y viabilidad del sistema. Ahora que hemos mapeado la magnitud de la crisis, nuestro viaje investigativo debe continuar. Necesitamos ir a la raíz, exponiendo las decisiones políticas que crearon esta bomba demográfica y revelando quién tiene la culpa de este desastre programado. Por eso, no puede perderse la siguiente etapa de nuestra investigación. Si esta investigación le está abriendo los ojos sobre su propio futuro, demuéstrele al algoritmo que la verdad importa. Deje su me gusta y comparta este vídeo en sus redes. Su acción garantiza que esta investigación no se quede en la oscuridad. Hemos establecido que la agonía de la familia Almeida es un síntoma de un colapso sistémico alimentado por un déficit insostenible y una proporción demográfica fatal. Ahora, mi investigación nos lleva a la pregunta más incómoda de todas: ¿quién sembró la semilla de esta crisis? La respuesta no está en un único villano, sino en una combinación tóxica de decisiones políticas imprudentes y una negligencia colectiva que se extendió por décadas. No se trata solo de que la gente viva más tiempo, lo cual es una victoria de la medicina. El verdadero problema es que el sistema fue diseñado en una era de alta natalidad y baja esperanza de vida, y los sucesivos gobiernos se negaron obstinadamente a actualizar la fórmula, permitiendo que la bomba demográfica creciera en silencio. La principal raíz del mal es la negación del factor longevidad, combinada con la caída de la tasa de natalidad. En la década de 1940, la expectativa de vida promedio en Brasil era de aproximadamente 45 años,
una cifra para la cual el modelo de pensión de reparto era perfectamente funcional. Hoy superamos los 77 años en promedio, una ganancia de 3 décadas que, si bien es un triunfo humanitario, es una catástrofe financiera para el modelo de pensiones actual, que no previó que pagaría beneficios por periodos tan extensos. Esta desconexión fundamental fue ignorada por los políticos que, buscando votos inmediatos, optaron por mantener reglas de jubilación obsoletas, incluso sabiendo que las generaciones futuras tendrían que pagar la cuenta, una práctica que calificaría como irresponsabilidad fiscal crónica. Profundizando en los archivos legislativos y las auditorías del Tribunal de Cuentas de la Unión, TCU, descubrimos otro factor devastador: las sangrías fiscales creadas por las exenciones y las amnistías a grandes deudores. Mientras el señor Roberto Almeida es castigado por la burocracia, por supuestas inconsistencias en sus contribuciones, nuestra investigación expone que el sistema de pensiones es constantemente desfinanciado por cientos de miles de millones de reales que se evaporan en deudas activas no cobradas y beneficios otorgados sin la debida fuente de financiación. Se estima que la deuda activa con la seguridad social supera los 300.000 millones, un agujero negro que podría sellar el déficit anual si se recuperara con la debida diligencia. Esta ineficacia en la cobranza, que roza la negligencia criminal, descapitaliza al sistema mientras se le exige al trabajador común una contribución cada vez mayor. La reforma de 2019, aunque necesaria, falló en su esencia investigativa. No abordó los regímenes especiales con la misma severidad con la que trató al trabajador común. La permanencia de notables diferencias en el cálculo y las reglas de jubilación para ciertas categorías, en contraste con el endurecimiento brutal de los requisitos para la mayoría de los contribuyentes, ha generado una profunda sensación de injusticia. Nos dijeron que la reforma era para salvar el sistema, pero nuestro análisis demuestra que priorizó el alivio fiscal a corto plazo a expensas de la equidad social. La presión ejercida por grupos de interés logró mantener nichos de privilegio que continúan drenando recursos, haciendo que el peso real de la crisis recaiga de manera desproporcionada sobre la clase media productiva, la misma clase de donde provienen los Almeida. El gran crimen económico de esta historia es la falta de transparencia y la utilización política de los superávits pasados. Durante los años en que el sistema de pensiones generó superávits, en lugar de crear un fondo de reserva, un colchón actuarial, para afrontar la inevitable curva demográfica que ya se proyectaba, esos excedentes fueron desviados para financiar otras áreas del Estado o para aliviar déficits presupuestarios inmediatos, una práctica legalizada pero moralmente cuestionable. Hoy, esa falta de previsión es la razón directa por la cual no existe un fondo de contingencia que pueda sostener a personas como doña Lucía y el señor Roberto mientras esperan sus beneficios. La ausencia de este colchón es la verdadera bomba de tiempo financiera que ahora explota en la cara de los contribuyentes. Esta es la oscura verdad que emerge de los documentos. La crisis actual no es un accidente, sino el resultado directo de un cálculo político deliberado de patear el problema hacia adelante. Los políticos sabían de las proyecciones demográficas, sabían de la insostenibilidad de las reglas, pero enfrentar la verdad significaba tomar decisiones impopulares que podrían costarles las elecciones. Optaron por la ruta fácil, la inacción. Y esa inacción, ese silencio político frente a la urgencia matemática, ha transformado el sistema de pensiones de un seguro social en una máquina de incertidumbre, poniendo en riesgo el legado y la vejez de toda una generación. El proceso en análisis del señor Roberto es solo la cara visible de una falla que tiene su origen en despachos lejanos y decisiones tomadas hace 2 décadas. El mapa de la crisis nos ha llevado a sus raíces, exponiendo que la ineficiencia es a menudo una consecuencia de la intención política. El costo de esta negligencia se mide ahora en la pérdida de la dignidad de nuestros mayores, en el miedo de los que tienen 50 años a no jubilarse y en el escepticismo de los jóvenes que ya no creen en el sistema,
Pero esta narrativa de condena debe ahora confrontar su impacto real en el tejido social. Necesitamos ver cómo esta crisis se manifiesta más allá de las planillas, observando el efecto dominó que crea en la vida de personas diferentes, que son un reflejo directo del público que nos está viendo. Esta crisis no respeta fronteras ni clases sociales. Cuéntenos en los comentarios cuál es su mayor miedo sobre su propia jubilación. Su testimonio es clave para entender la magnitud del problema y nos ayuda a guiar futuras investigaciones. Hemos destapado la raíz del mal, una negligencia política crónica y una bomba demográfica que el sistema se negó a desactivar. Pero el verdadero costo de esa inacción se siente en el efecto dominó que se propaga por la sociedad, afectando a cada eslabón de la cadena productiva. La crisis de las pensiones no es un problema exclusivo de los jubilados. Es una fuerza corrosiva que afecta la planificación, la inversión y la moral de todas las generaciones, desde el joven que duda en contribuir hasta el empresario que lucha por pagar impuestos exorbitantes, en un sistema que le promete bancarrota a sus trabajadores. El drama se multiplica al entender que la desconfianza en el sistema público paraliza la economía y la capacidad de las personas para planificar su propio futuro. Para entender la amplitud de este impacto, buscamos voces en diferentes estados y sectores. En São Paulo encontramos a Ricardo, un joven de 28 años que trabaja como consultor freelance o pejotizado, como le dicen en Brasil. Él me dijo sin vacilar: pagar al INSS es tirar dinero a un pozo. Yo prefiero invertir ese dinero en mi propia cuenta de capitalización o en acciones. Sé que cuando llegue mi momento, el sistema público no existirá o me pagará una miseria. ¿Para qué contribuir a un ataúd financiero? Esta actitud, que se está volviendo la norma entre los jóvenes, es un golpe fatal para la sostenibilidad del sistema de reparto, ya que son precisamente ellos quienes deberían estar financiando a doña Lucía y al señor Roberto. Su escepticismo, aunque racional, acelera la propia crisis que temen. El efecto dominó sube en la escala económica y encontramos a la otra víctima, el empresario. Entrevistamos a Celia, de 50 años, dueña de una pequeña fábrica en Curitiba. Su frustración es palpable. Nos exigen una carga tributaria brutal para mantener la seguridad social, pero ¿qué garantía tengo yo para mis empleados? Ninguna. Además, con la incertidumbre económica, la gente se jubila más tarde y exige más. Si yo, como empresaria, tuviera la certeza de que mi dinero va a una reserva, la inversión y el empleo crecerían, pero ahora solo siento que estoy pagando un rescate a un modelo moribundo. La alta carga tributaria sobre la nómina, impulsada por la necesidad desesperada de cubrir el déficit, sofoca a las pequeñas y medianas empresas, creando un círculo vicioso de informalidad y evasión que, una vez más, descapitaliza al sistema. Este panorama nacional de escepticismo y presión fiscal se cristaliza nuevamente en la dramática realidad de la familia Almeida. La última vez que los visité, el foco del drama había cambiado de la espera a la pérdida tangible. El señor Roberto, el metalúrgico de 65 años, me mostró los documentos de la cancelación de su plan de salud, el mismo que le permitía a doña Lucía, la profesora, acceder a sus medicamentos especializados. Con el proceso de pensión estancado y sin un ingreso fijo del esposo, la familia no pudo mantener el pago. Perdimos la cobertura. Ahora todo es público y las listas de espera son interminables, me dijo Roberto, con una tristeza que superaba la frustración. La tristeza de no poder proteger a su compañera de toda la vida. La pérdida del plan de salud no es solo un revés financiero. Es un golpe directo a la calidad de vida y un recordatorio brutal del costo real del colapso de la seguridad social. Doña Lucía, que ya lidiaba con la ansiedad de la espera, ahora enfrenta el terror de no tener acceso oportuno a la atención médica. Este drama personal ilustra perfectamente cómo la ineficiencia administrativa se transforma en una crisis humanitaria. El sistema no solo les está negando un beneficio económico merecido, sino que les está robando años de vida saludable, obligándoles a depender de una red pública ya sobrecargada,
un destino que ningún ciudadano honesto debería enfrentar después de 40 años de contribución ininterrumpida. Lo que une a Lucía, Ricardo y Celia es la certeza de que el sistema de pensiones actual es un sistema de suma cero, donde la ganancia de unos pocos, aquellos en regímenes especiales o que se jubilaron bajo reglas más laxas, implica la pérdida y el sacrificio de muchos. La sensación generalizada es de injusticia, de haber sido parte de un experimento social fallido. El miedo de Ricardo a contribuir, la presión de Celia para sobrevivir como empresaria y la desesperación de los Almeida por su salud son la prueba irrefutable de que la falta de confianza ha roto el tejido social. La crisis de las pensiones es, por lo tanto, una crisis existencial que desafía la misma idea de solidaridad intergeneracional que debería sustentar un estado de bienestar. Ahora que hemos mapeado el daño colateral que esta crisis está causando en todas las capas de la sociedad, no podemos caer en el cinismo. Mi responsabilidad investigativa no termina en la denuncia. Debe llevarnos a explorar la luz al final del túnel. Debemos preguntarnos si existen soluciones reales y estructurales que puedan rescatar la seguridad de la vejez, no solo para los Almeida, sino para todos. En el próximo segmento, dejaremos de lado la pasividad para confrontar a los especialistas que proponen caminos impopulares, pero necesarios para salir de este laberinto. Hemos expuesto el problema, pero la solución está en su conocimiento. ¿Qué medida considera usted que es la más urgente? Comente abajo si cree que la respuesta está en la gestión, en la edad de jubilación o en los fondos privados. Su opinión es fundamental. Hemos viajado desde la angustia íntima de la familia Almeida hasta el mapa financiero y las raíces políticas de la crisis de la seguridad social, observando el devastador efecto dominó en todas las capas sociales. La conclusión es ineludible y urgente. El sistema de reparto está al borde de la inviabilidad y la inacción ya no es una opción. Pero la narrativa de la desesperación debe ser confrontada con la posibilidad de la esperanza, aunque esta esperanza pase por caminos que, en el corto plazo, son impopulares. Mi investigación nos llevó a buscar a expertos actuariales y economistas estructurales, aquellos que operan fuera del círculo político y se atreven a proponer soluciones técnicas, sin el filtro de la demagogia electoral, soluciones que apuntan a rescatar el principio de la seguridad para la vejez. La primera solución viable, insistieron los especialistas, reside en enfrentar la ineficacia en la gestión y la recaudación, una raíz del mal que ha sido sistemáticamente ignorada. La doctora Elena Carballo, una economista actuarial independiente, me explicó con claridad. El problema no es solo la falta de dinero, es la mala gestión del dinero que debería entrar. Ella propone una ofensiva real para la recuperación de la dívida activa de la seguridad social. Esa inmensa cifra de más de 300.000 millones que yace inactiva. Esto requiere una reforma en los mecanismos de cobro, la eliminación de beneficios fiscales injustificados que drenan la caja y, lo más importante, una voluntad política firme para tratar la evasión como el delito grave que es, en lugar de tolerarla como un mal menor, algo que inyectaría liquidez inmediata al sistema. Pero la inyección de capital por sí sola no resuelve el problema estructural de la longevidad. Es aquí donde emerge la necesidad de un fondo de capitalización mixto. La propuesta, impopular en algunos círculos, sugiere que una porción mínima de las nuevas contribuciones de los trabajadores más jóvenes deje de ir directamente a pagar la pensión actual y se dirija a un fondo de capitalización individual y obligatorio. Este modelo, implementado con éxito en otros países con alta esperanza de vida, no solo alivia la presión del sistema de reparto a largo plazo, sino que también ofrece al joven la certeza de que su dinero está trabajando para su futuro, algo que abordaría el escepticismo de la generación de Ricardo, que hoy prefiere no contribuir a un sistema en el que no cree. El tercer pilar de la solución inevitablemente toca la regla de oro del sistema, la edad de jubilación. Ante la inmensa ganancia de 3 décadas en la esperanza de vida, la doctora Carballo argumentó que una jubilación a los 65 años, o la edad actual,
se convierte en un lujo insostenible. La propuesta técnica, que debe ser implementada con transparencia y un amplio debate social, es vincular la edad mínima de jubilación a la esperanza de vida, aumentando este requisito de manera gradual y automática cada 5 o 10 años. Esto, aunque doloroso en lo personal, es un acto de responsabilidad intergeneracional que garantiza que el sistema no colapse bajo su propio peso y que el dinero de la pensión de los Almeida no se esfume. La gran barrera para implementar estas soluciones técnicas no es económica, es de nuevo política. Como me dijo la doctora Carvalho, sabemos qué hacer, lo que falta es el coraje para hacerlo. Los líderes políticos han evitado estas medidas a ultranza porque son impopulares y requieren enfrentar poderosos grupos de interés que se benefician de las exenciones y los regímenes especiales. La reforma de 2019 fue un paso, pero se quedó corta al no exigir el mismo nivel de sacrificio a todos los sectores de la sociedad, manteniendo viva la percepción de injusticia que socava la confianza pública y facilita la evasión y el escepticismo. Mi investigación me confirmó que la inercia actual es una elección consciente que beneficia la comodidad política a corto plazo, condenando la estabilidad social futura. Si se implementaran estas 3 medidas, la lucha frontal contra la evasión, la transición a un modelo mixto de capitalización y la vinculación de la edad a la longevidad, el sistema de pensiones de Brasil podría ver un horizonte de estabilidad y credibilidad para las próximas décadas. El problema no es la falta de alternativas viables, sino la falta de voluntad para adoptar la solución correcta, que por definición debe ser difícil. Ahora que hemos desvelado las opciones reales, no podemos terminar este análisis con una nota de pasividad. La verdad expuesta por los expertos es un ultimátum a la clase política y un llamado a la acción para la sociedad civil. La historia de los Almeida, de un matrimonio que enfrenta la pérdida de su plan de salud debido a un proceso estancado, nos recuerda que cada día de inacción tiene un costo humano insoportable. En el próximo y crucial segmento, dejaré mi papel de observador para lanzar un ultimátum directo a la audiencia. Hemos desvelado la verdad, ahora es su turno de actuar. Queremos saber, ¿qué exigirá usted a sus representantes sobre la reforma de pensiones? Deje su comentario ahora mismo y únase al debate público. Su voz es nuestra herramienta más poderosa. Hemos desmantelado la crisis. Conocimos el drama de la familia Almeida, mapeamos los billones del déficit y desenmascaramos la negligencia política que sembró esta bomba de tiempo demográfica. También confirmamos con la doctora Carvalho que las soluciones técnicas existen, aunque requieran un coraje político que nuestros líderes han evitado sistemáticamente. Llegado a este punto de la investigación, mi rol como periodista observador ha terminado. Debo transformar la información recopilada en un ultimátum directo, porque la verdad es que la crisis de las pensiones no es un problema que va a llegar. Es una crisis que ya está aquí, afectando la salud, la dignidad y el legado de millones de personas que contribuyeron honestamente. Miren a su alrededor. Si usted tiene entre 45 y 65 años, la crisis de la seguridad social es en este momento su principal amenaza económica. No se trata solo del valor de su cheque de jubilación, se trata de si existirá un cheque. Las proyecciones que expusimos sobre la caída de la proporción de contribuyentes de 9.1 a 2.1 en pocas décadas significan que la carga de financiar a los jubilados se volverá insostenible para la fuerza laboral restante, creando un resentimiento intergeneracional peligroso y una guerra fiscal por los recursos del Estado. Estamos hablando de la potencial pérdida de poder adquisitivo, de la necesidad de trabajar hasta edades mucho más avanzadas, o peor aún, de depender de la caridad familiar en la vejez. El silencio de la clase política es en sí mismo un cálculo electoral. Saben que proponer las reformas necesarias, como la vinculación de la edad a la longevidad o la eliminación de exenciones, es políticamente tóxico. Han elegido la ruta de la comodidad, financiando el déficit actual con deuda pública,
dejando que la hipoteca de la crisis recaiga sobre la próxima generación, sus hijos y nietos. Esta inacción no es neutral. Es un acto de traición al pacto social más básico. Nos dijeron que el sistema era solidario, pero se ha convertido en una transferencia de riqueza de los contribuyentes honestos a un agujero fiscal sin fondo, mantenido por la inercia y los intereses creados. Mi recorrido por el caso de la familia Almeida se ha convertido en mi prueba más contundente. El señor Roberto, atrapado en un proceso administrativo de 3 años, no es un número. Es la representación de un país que le falla a sus héroes silenciosos. Doña Lucía, perdiendo su plan de salud porque el Estado no cumple su promesa, personifica la brutalidad de la burocracia descontrolada. Este drama, que comenzó con la frustración de un papel, culmina con una amenaza real a la vida. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿permitiremos que la negligencia política condene a una generación a la inseguridad cuando las soluciones son claras y están documentadas? Es hora de exigir transparencia y acción. La doctora Carvalho nos dio 3 caminos viables: eficiencia fiscal, un fondo mixto de capitalización y la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida. Estas no son sugerencias, son imperativos estructurales. La sociedad, especialmente la audiencia que nos está viendo, trabajadores experimentados, planificadores y contribuyentes leales, debe dejar de ser un espectador pasivo. Deben transformarse en la fuerza de presión que obligue al Congreso y al Ejecutivo a priorizar la estabilidad de las pensiones sobre el cálculo electoral de mañana. La investigación que culmina en este segmento expone una verdad dura. Usted no puede depender de una única promesa. El reloj de la jubilación, que marcaba un tiempo de descanso, se ha transformado en el reloj de la cuenta regresiva para la acción. Si usted no se moviliza para exigir que estas soluciones impopulares pero necesarias se implementen, no solo pondrá en riesgo su propia vejez, sino que estará legando a sus hijos un sistema quebrado e irrecuperable. La lucha por la pensión es, hoy, la lucha por la estabilidad social y la dignidad de toda la clase media brasileña. El impacto de este colapso no puede ser revertido sin una intervención quirúrgica y valiente. Lo que está en juego es más que dinero, es la credibilidad de nuestras instituciones y el legado que queremos dejar. Ahora que la verdad está sobre la mesa y que hemos confrontado el clímax de la crisis, solo nos queda una cosa: mirar hacia el futuro y reflexionar sobre la responsabilidad histórica que tenemos. En el segmento final, cerraremos el círculo con la familia Almeida y hablaremos sobre el costo moral de nuestra inacción. La información es poder, pero la acción es lo que cambia el futuro. Si esta investigación le pareció esencial, demuéstrelo uniéndose a nuestro canal ahora mismo. No se quede solo con la verdad, suscríbase para ser parte de la solución. El futuro de la jubilación depende de su compromiso. Llegamos al final de esta inmersión investigativa, habiendo desmantelado la mecánica del colapso de la seguridad social y confrontado la urgencia de actuar. Pero antes de concluir, debemos mirar más allá de los números y las batallas políticas para enfocarnos en la pregunta que define a una sociedad: ¿qué legado dejaremos? La crisis de las pensiones no es solo una hoja de cálculo con un déficit, es la potencial quiebra de un pacto de solidaridad entre generaciones. Si la generación actual, la que trabajó duro y contribuyó, es abandonada por el sistema, ¿qué mensaje enviamos a nuestros hijos y nietos? La inacción de hoy condena a los jóvenes a una doble pena: financiar un sistema roto y al mismo tiempo tener que construir su propia red de seguridad desde cero, sin ayuda estatal. El costo moral de esta inacción es incalculable. Significa que, por la falta de voluntad política para tomar decisiones difíciles, permitiremos que la vejez se convierta en sinónimo de precariedad y angustia. Es una fractura en el tejido social que nos define, un abandono del principio de que aquellos que trabajaron y construyeron el país merecen una vejez digna y sin temores. Esta es la verdad que debemos enfrentar. Si fracasamos en rescatar el sistema de pensiones ahora, habremos fallado en nuestra responsabilidad más fundamental como sociedad:
creando una espiral descendente de desconfianza que será imposible de revertir para las próximas décadas. Mi último viaje de investigación me llevó de vuelta a Belo Horizonte, a la casa de la familia Almeida, donde todo comenzó. El proceso del señor Roberto, el metalúrgico, sigue estancado. Pero algo había cambiado en doña Lucía, la profesora. La resignación se había transformado en determinación. Ella ya no está paralizada por la espera. Ha comenzado a buscar activamente el camino legal y judicial, asistida por apoyo pro bono, para forzar al sistema a cumplir su obligación. La crisis les quitó el plan de salud, pero les dio una voz, un motivo para luchar no solo por su beneficio, sino por la dignidad que les corresponde. En el rincón de su sala, vi una foto en blanco y negro de los Almeida jóvenes, celebrando su matrimonio. Eran la encarnación de la esperanza y la promesa de un futuro seguro, un futuro que hoy pende de un hilo. Doña Lucía me miró directamente, con una firmeza que contrastaba con su fragilidad, y me dijo: «Mi lucha ya no es solo por mis medicinas, Mateo. Es para que mi nieto no tenga que vivir con esta misma incertidumbre cuando él cumpla 60. Es por la vergüenza de que el país envejezca con miedo». Esta frase encapsula la esencia de la crisis del legado. La lucha por la pensión se ha convertido en una defensa de la esperanza futura. El fracaso de la seguridad social no es un desastre inevitable, es una elección. Las soluciones son complejas, requieren valentía para enfrentarse a los intereses creados y para exigir un sacrificio equitativo de todos, como nos indicó la doctora Carvalho. Pero si la sociedad civil, la clase media, los profesionales y los trabajadores honestos que hoy nos ven no levantan la voz con el ultimátum que lanzamos, el costo de la inacción será 1000 veces más caro que el costo de la reforma necesaria. Debemos exigir a nuestros líderes que dejen de usar el dinero de nuestra jubilación como una herramienta política. El reloj de la jubilación que comenzamos a investigar ha revelado ser el reloj de la oportunidad. Cada tic-tac que resuena en la casa de los Almeida y en los corredores del Congreso nos recuerda que el tiempo se agota, pero que aún podemos influir en el resultado. La lucha por el futuro de las pensiones es una lucha por el tipo de país que queremos ser, uno que honra a sus mayores y asegura el futuro de sus jóvenes, o uno que se derrumba bajo el peso de la irresponsabilidad fiscal. La historia de los Almeida, su paciencia y su nueva determinación es nuestra última lección. El colapso se evita con acción, con exigencia y con el compromiso de que la verdad, por dura que sea, debe ser el punto de partida para la reconstrucción. Es un largo camino, pero solo comienza cuando decidimos dejar de ser espectadores de nuestra propia catástrofe. La cuenta regresiva ha terminado y ahora la acción es obligatoria. Fin de la investigación.